podcast Voces de la Tribu y desde el podcast de vocacionante.com. Yo voy a presentar a mi compi, Ana. Y Ana, ¿te parece guay si tú me presentas a mí luego? Genial. Vale, pues para mí Ana, además de buena amiga, fue la primera doula que conocí y la doula de mi primer hijo. Y pues para mí eres un personaje extraordinario por la forma que tienes de acompañar tan abierta de verdad, con tanto respeto hacia las diferentes posibilidades. Aprovecho para nombrar que en este podcast, ya que lo estamos grabando en 31 de octubre, puro portal a Samaín, vamos a hablar de duelo, posparto y astrología, o posparto en duelo. Ahora, Ana, explica un poco más tú de qué va a ir este podcast, ¿vale? Simplemente introducir que somos, bueno, Ana y Raquel, una doula y una astróloga, y somos mucho más, pero así nos podemos nombrar y decir que yo de ti lo que más admiro y con lo que más me gustaría que se quedasen los oyentes de mi comunidad es con una persona que ilustra perfectamente lo que es el respeto a todas las opciones. Puede parecer que una doula a veces te inclina más a parir en casa, ¿no? El ideario colectivo podría pensar que una doula te inclina a que todo sea natural y parir en casa, pero yo con Ana descubrí el verdadero respeto hacia todas las opciones sin de verdad, sin ninguna intención de que la mujer acabe pariendo así, asá, aquí o allá, sino haciendo encontrar el verdadero camino, ¿sí? Y para mí, de muchas cosas que podría nombrar de ti, este es tu mayor don y quiero que se lo entregues a mi comunidad y ahora me dices tú lo que tú buscas de mí también. Gracias, Raquel. Pues mira, cojo el hilo, ¿no? Que has dejado ir ahora. Y bueno, yo soy Ana, soy la creadora de la comunidad Mamisfera, ¿no? Desde donde acompaño embarazos, partos y pospartos. Em, para mí, esta definición que has hecho para mí, de mi profesión, ¿no? Que yo me considero como una doula muy terrenal al final, ¿no? Tengo que decir que se ha creado esta definición a base de ver, observar y acompañar maternidades. Y ahí es donde cojo nuestro vínculo, porque conocerte Raquel, que nos conocimos primero desde la maternidad, justamente, no desde lo profesional, sino desde lo personal, y observarte en tu camino como madre, es una de las pistas que me dio para situarme en mi terreno profesional, ¿no? De observar que las maternidades son súper variadas, son súper artesanales, son súper diferentes, cada mujer necesita algo muy diferente en cada momento y sobre todo cada mujer, cada mamá merece ser acompañada en lo que haya, ¿no? Y ahí pues a veces tenemos muchas creencias sobre este momento de la maternidad y, y por eso siento que hay que escuchar en lo que tiene la mujer y en lo que lleva de antes, ¿no? Que a veces pues también son, abriendo este portal, pérdidas y duelos súper variopintos. A mí me gusta mucho hablar de esto contigo porque sé que tienes una experiencia personal, pero además Sí. que tienes una experiencia profesional en ver desde la creatividad los momentos en los que se nos presentan, ¿no? Para mí eres una mujer con muchas herramientas, con una visión 360 de los momentos, con mucha creatividad y mucha valentía, ¿no? Y creo que en momentos de maternidad, pero sobre todo de momentos de posparto y de momentos de posparto en duelo, la creatividad y esas herramientas que no vienen siempre de la mente, ¿no? Que vienen además también del corazón o de esa otra información, como por ejemplo puede ser la astrología, nos pueden dar un respiro también a estos momentos de tanta intensidad a veces, ¿no? Que Ah, igual muy interesante. desde este portal, ¿no? Desde el Samaín, yo siento que cuando somos mamás, un día como este, podemos conectar mucho con los bebés, ¿no? Con los bebés que no tenemos entre los brazos, sobre todo, ¿no? Aunque ya iremos hablando que la maternidad está llena de duelos de todo tipo. Unos más físicos, unos más emocionales, unos más espirituales. Pero el duelo es una parte que va paralela absolutamente
a la maternidad y que en muchos momentos se atraviesan. Vale, vamos allá. Vamos a ordenar un poquito de qué va a ir esto, ¿no? Me gustaría que explicaras al principio esto, qué significa que la maternidad va unida al duelo sí o sí. Y luego también, antes de comenzar, hemos hablado de que nos gustaría hablar de duelos en el embarazo, duelos en la concepción incluso, Ujú. duelos en el parto, duelos en el posparto. Y a mí también, bueno, a mí, claro, el padre de mi primer hijo, cuando yo estaba embarazada, murió mientras yo estaba embarazada, ¿no? Esto nos unió mucho a las dos, Sí, porque tú recuerdo. cogiste un rol para mí muy importante, de mucho apoyo, ¿no? Y por eso pues puedo hablar de forma así fuerte sobre el tema. Entonces también me gustaría traer eh, cómo haces tú, la pregunta de cómo haces tú para acompañar pospartos cuando ya se sabe que hay duelo, cuando ya se sabe que la mamá ya ha perdido otro bebé anterior y tiene Ujú. miedos, cuando sabe que no va a estar presente tal vez el padre o la otra persona con la que iba a cuidar el bebé, cuando a cuando hay muertes de abuelos, de por medio. Este tema me gustaría traerlo y luego, si tienes tú alguna pregunta para mí de astrología, ya lo sacaremos. ¿Sí? Súper. Venga, pues mira, ¿por qué la maternidad va de camino de la mano del duelo? Em, Me encuentro mujeres que, que cuando se quedan embarazadas, a lo mejor han pasado un proceso largo hasta llegar a ese momento, sea in vitro o no, da igual. Hay veces, hay muchas mujeres que soñamos con la maternidad durante años y de repente esa maternidad ocurre de una manera que a lo mejor no era la que habíamos proyectado. Para mí, esta diferencia, esta distancia entre la expectativa y la realidad a veces ya comporta un duelo. Cuando tú te imaginabas que serías mamá a los 20, súper fácil, con tu novio de toda la vida, que tendrías una niña, que le pondrías tal nombre, que tal, y esto no sucede por lo que sea, ¿sí? Aquí ya hay que ir transitando este dolor, este duelo de decir, wow, pues no está pasando lo que yo deseo, ¿no? Son duelos emocionales, sutiles, que a veces salen cuando llega ese embarazo. ¿Por qué? Porque me encuentro con mujeres, que también pasa mucho en los casos de que necesitamos reproducción asistida, que cuando se quedan embarazadas no sienten lo que pensaban que sentirían, que es esa gran Ostras, qué fuerte. ilusión, esa gran emoción, esa gran conexión. ¿Por qué? Porque hayas sido consciente o no, que esto es una cosa que pasa en la vida, que hay cosas que pasan aunque tú seas consciente o aunque tú no lo seas. Pues cuando se da el hecho del embarazo, ahí de repente se abre todo ese camino en forma de, no, la punta del iceberg es, ostra, pensaba que me sentiría súper ilusionada y súper feliz y no lo siento así. ¿Qué hay ahí? Pues muchas veces hay que el proceso se ha llenado de caminos esquivos al que tú pensabas que iba a ser y por lo tanto has tenido que gestionar de forma más consciente o inconsciente este dolor, este cambio de expectativas y a veces nos lleva a que no nos sintamos como esperábamos en el momento que llega el embarazo, ¿sí? Además de que creo que las mujeres, yo no lo he vivido, pero mujeres que viven este proceso son altamente medicalizadas y para eso tienes que ponerte un poco Ujú. dura e insensible, ¿no? Para que te pinchen, Claro. En el caso de las ¿no? reproducciones asistidas es cierto que es un proceso en el que entra mucho la mente. Y como decíamos antes, la mente a veces, depende de las mujeres, evidentemente te impide conectar con la emoción. Es un proceso que muchas veces es muy frío, que pocas veces se acompañan y las familias saben acompañarlos. Yo me encuentro con muchas familias que incluso en sus círculos más íntimos comparten que el embarazo se ha conseguido gracias a la reproducción asistida cuando ya ha llegado ese embarazo y no comparten el proceso. Ahí también, pues lo que decíamos, ¿no? Ese duelo de a cada pareja se le abre algo diferente o a las madres monomarentales, ¿no? Pues de no encajar con la figura de éxito social, de un hombre que no es fértil, a lo mejor está removido en su masculinidad, o ¿no? Cuando se necesita ayuda, el no ser suficiente para, ¿no? O a lo Qué mejor es horror. que se Ya, te ya, abre ya, esta ya. idea de no merezco ser mamá. Entonces, todo esto
que son procesos súper potentes cuando no los vivimos en el consciente, es decir, no los acompañamos, no los hablamos, no los compartimos, no los llevamos a terapia o a lo que sea cada persona que utilice como abordaje. Bueno, pues están ahí, están en ese caldo de cultivo que después cuando llega el embarazo es como, sí, muy bien, pero yo he vivido todo este camino, ¿no? Wow, wow, wow. Se me ocurre que algún día podrías abrir un espacio, Ana, de acompañar este proceso y llamarle algo del estilo ¿cómo volver caliente un proceso tan frío? Porque es que Claro. se huele que se necesita mucho calor corporal para la mami, de apoyo emocional, es duro y admiro mucho a las que pasan por ahí y lo traspasan. Cuéntanos entonces cómo haces tú, cómo abordas tú cuando estás preparando un posparto con una mami, porque es Sí, algo que haces muchas cosas, pero esto lo haces con bastante especificidad, ¿no? Lo de acompañar pospartos. sí, ¿Cómo abordas el tema duelo? Ya sea de un anterior bebé o pareja o abuelo. claro. Primero, trayéndolo al consciente, ¿no? Cuando hablamos de organizar el posparto, que idealmente es un proceso que realizamos durante el embarazo, para mí es súper importante que podamos hablar de todo el camino recorrido hasta el momento. O sea, no vamos a hablar solo del embarazo y del posparto, sino de cómo llega ese embarazo, de cómo estás en tu embarazo, de cómo estás en el trabajo, de cómo estás con tu pareja, si hay pareja, de cómo estás de salud, ¿no? O sea, es decir, hay que tener una mirada como si fueras una cebolla, ¿no? O sea, la maternidad es un acto ecosistémico, es decir, que tiene muchas capas y que tú como mamá estás en el centro de todo eso, ¿no? O sea, nos afectan pues nuestra salud, nuestras experiencias anteriores, nuestras creencias, nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones laborales, nuestras relaciones políticas, ¿no? Todo esto, ¡pum!, nos entra en la maternidad. La maternidad, el proceso de embarazo en sí, requiere de toda una transformación, repito, que se va a dar, seas consciente o no lo seas. No es que si eres consciente se da y si no, no. Te requiere toda una transformación física, pero también neuronal, ¿no?, de nuestro cerebro, en el que nuestro cerebro, por decirlo así de forma, ¿no?, que se entienda, se reconstituye para que tú te preguntes la madre que quieres ser, ¿sí? Ostras, Eso qué bueno. implica dejar de ser otra persona, porque claro, es un momento que es un proceso que se llama transparencia psíquica, ¿vale? ¿Qué hace Esto me esto? parece, no lo conocía. Me parece digno de una pausa. Esto sucede neuronalmente. Exacto. Nuestro Vale, cerebro transparencia psíquica. exacto, durante el embarazo tiene toda una serie de remodelaciones, digamos, que lo que hacen es que pongamos foco en el proceso que estamos viviendo, ¿sí? Es decir, pasa a menudo que cuando nos quedamos embarazadas, yo me encuentro con un montón de familias, con un montón de mamás, de repente quieren cambiar de casa, de repente quieren ordenar las habitaciones, de repente el trabajo que tienen, yo no sé si quiero este trabajo, de repente la pareja, de repente, ¿no? Es como que, ¡pum!, es un momento de cambios. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está, de repente quieres tener una conversación con tu madre, de repente, ¿no?, te apetece mucho estar con una persona que no te apetecía, o no te apetece nada estar con una persona con la que te apetecía. Porque nuestro cerebro lo que hace es decirte, vale, vas a ser mamá. ¿Qué mamá quieres ser? ¿Quieres ser la misma mamá que tu mamá? ¿Quieres ser la misma mamá que la mamá de Instagram? ¿Quieres ser la misma mamá que tu amiga? ¿No? Entonces te hace ordenar prioridades. Vale, esto ahora es una prioridad para mí. ¿Sí? Entonces todo este proceso ya es un duelo de per sí. ¿Por qué? Porque muere la mujer no madre para nacer la mujer mamá. ¿Sí? Y el parto es ese portal, como hoy es un portal, ¿sí? Ese portal entre la vida y la muerte. Por eso muchas mujeres, yo he visto partos y nacimientos, ¿no? Y he leído muchas historias de partos y nacimientos, que hay una parte que se puede explicar médicamente, que podemos entender, y una parte que no. Y cuando acompañas a una mujer en el parto y en el nacimiento de su bebé, ahí hay un momento que prácticamente todas decimos que nos vamos a morir, que ya no podemos Sí. más, que nos vamos a partir, ¿no? Para mí ese es el punto álgido de esto que estamos hablando, ¿vale? Es que te vas a morir, es que hay una parte tuya que va a morir y que lleva preparándose para ello. Estás preparada, pero déjalo ir, ¿no? Y ahí cuando la mujer se relaja, todo se abre y ¡pum!, ¿no?, nacen los bebés. O sea, lo explico así un poco Sucede. simbólico, pero realmente
Hay un puntito de esto. Entonces, hay una muerte que es natural, orgánica y deseada. Es decir, nadie quiere dejar de ser madre. O sea, ¿no? Tú deseas ser madre y vas adelante con este proceso. Por eso todos los cambios relacionados con la maternidad se les llama matrescencia, que tiene este paralelismo con la adolescencia, ¿no? No le vamos a pedir a un adolescente que vuelva a ser niño. Pues no le vamos a pedir a una mujer que vuelva a ser como antes de ser mamá, ¿no? Ya eres mamá, esto no lo vamos a cambiar, ¿no? Entonces, sí, hay estos pequeños procesos que son naturales. Aquí me encuentro más bien que a veces hay resistencias, ¿no? Resistencias a que esto pase. Estas mujeres que llegan al posparto con esta energía de yo cuando me recupere o yo quiero volver a estar como claro. antes, ¿no? Es decir, Claro. y que van desde una mente mucho más controladora, ¿no? De, no, yo antes hacía estas actividades y la casa la tenía así y trabajaba estas horas y quieren Claro, es de alguna duro. manera volver ahí, ¿no? Entonces, bueno, hay mujeres que de alguna manera sienten que lo consiguen, ¿no? Sabes que hay mujeres que son súper tierras, súper quiero esto y allá voy y bueno, hay que ver a costa o de qué o qué ayudas necesitas para llegar hasta ahí, porque tienes un bebé, claro, y esto también ocupa Sí, mucho. déjame meter aquí un inciso porque como yo no acompaño la maternidad como tú, así en especial, pero sí que a veces me llega gente a la que acompaño con astrología que le cuadra justo que está en el posparto. Y las mamás, por ejemplo, con luna en Capricornio, que ellas tienen luna en Capricornio, Ujú, o luna en Virgo, o luna en Tauro, bueno, en Tauro no tanto, pero sí que en Virgo o en Capricornio, Tauro ya es distinta, les pasa justo esto, que abren la maternidad y luego parece que la cierran volviendo al punto tierra anterior. Necesitan su tierra, su rutina, su dinero, sus historias materiales igual que antes. Y muchas, concha, es que lo consiguen. Y dices tú, jolín, también es un mérito. ¿A costa de qué? Habría que preguntárselo. Pero también tiene un punto de mérito, ¿no? De decir, ostras, volvieron a ordenar su vida ujú. cuando, al menos por astrología, una luna en Cáncer, luna en Tauro, otras lunas que son maternales en un punto que se dan a la vida del niño casi, estas no les es tan fácil muchas veces volver a ordenarlo todo, ¿no? Cuéntame, Porfiana, ¿qué haces cuando ves duelo, cuando ya es inminente? Ujú. ¿Cómo lo integras? Claro, cuando después hay procesos en los que ya llegan con un duelo, o sea, porque es un embarazo que llamamos arcoíris, ¿no? Los embarazos arcoíris son los Mm, embarazos que se dan tras una pérdida gestacional, ¿sí? Sea sí. durante el embarazo o durante el momento del parto, ¿sí? Estos embarazos arcoíris, sea que se den estos embarazos, como que hay una muerte cercana en el proceso de embarazo, o en el momento de la concepción o incluso del posparto inmediato, para mí aquí hay como un doble abordaje. O sea, está la parte logística, la parte emocional, ¿sí? Para mí, Ujú. yo abogo y pongo mi energía cada día en que todas las mujeres puedan vivir un posparto sostenido en lo logístico también, ¿sí? Es decir, que se sientan cuidadas para que ellas puedan cuidarse y cuidar, ¿vale? Ujú. Y esto implica una logística del hogar, una logística económica, una logística de la limpieza, una logística de la comida, una logística de los hermanos y hermanas mayores si hay, o de las mascotas, ¿no? Lo que sea que haya, esto tiene que cubrirse. Entonces, primero hay este abordaje. A veces a las familias es más fácil entrar por aquí, ¿no? Vamos a pensar en lo logístico. Pero por supuesto luego hay un abordaje emocional. Y en el abordaje emocional vuelve a haber dos cajoncitos. El primer cajoncito es la mamá, ¿sí? La mamá que está viviendo este proceso, ¿sí? Como protagonista del duelo. O sea, porque ella ha vivido esta pérdida gestacional anteriormente, que normalmente son embarazos que hasta que el embarazo arcoíris no supera las semanas de gestación del embarazo de pérdida, Ujú. se vive con mucho miedo. En general hay que acompañar mucho a la confianza, al Es soltar. que normal, Obvio, claro, claro. sí. Entonces, si el primer bebé murió en la semana 15 de embarazo, pues esa mamá hasta que no supera la semana 15, bueno, pues hay mamás que, por ejemplo, se aíslan, ¿no? No conectan tanto Oh. con los bebés. Bueno, y es una parte, yo la siento como, pues muy normal, ¿qué quieres que te diga, no? Porque es Sí. como, bueno, claro,
no me voy a vincular con esta criatura cuando a lo mejor, ¿qué va a pasar, no? O sea, yo no lo sé, entonces vincularme. ¿Y tienes alguna recomendación, algún clic, si hay alguna mami que nos está escuchando que está pasando por aquí, que tú hayas visto? Ya sé que no hay cosas que funcionen para todo el mundo, pero... Y más hoy en Samaín, ¿no? Que es, si alguna mamá nos escucha hoy, después de un bebé que no ha nacido y tal, puede ser un día bastante potente, porque es que el día de hoy es para justo reconectar con esos muertos, ¿no? Y también te quiero preguntar, a la vez, estas mamis, ¿cómo hacen? Porque tienen una vida dentro que quieren que nazca, pero también tienen un hijo realmente que no ha nacido y quieren conectar con él, ¿no? Total, sí. Primero, que depende del momento en el que se diera la pérdida, es posible que hasta no se nombre demasiado, ¿no? Me encuentro con pérdidas de 5 o 6 semanas, que a lo mejor la mamá te lo dice tiempo después. Ah, sí, tuvo una pérdida de 5 o 6 semanas, ¿no? Todas las pérdidas son pérdidas. No estás menos embarazada de 5 semanas que de 5 meses. O sea, estás embarazada o no lo estás, ¿no? O sea, es así. Y hay pérdidas de 5 semanas que resultan súper dolorosas y que también merecen tener su lugar. Para mí es lo que decíamos, llevar al consciente. ¿Qué es llevar al consciente? Hay gente que es simplemente nombrarlo. Hay gente que es ritualizarlo, ¿no? Pues bueno, pues voy a hacer un pequeño altar para este bebé. Yo me encuentro mujeres que les sirve mucho escribir, hablarle a esas criaturas, escribiendo o pintando, si es la parte que te gusta. Es como darle el lugar. Vamos a darle el Darle lugar. espacio. Darle espacio. Esa criatura existe, existió, nació, porque me encuentro con muchas familias que dicen que es que tuve un bebé que no nació. Todas las bebés nacen. Todas. Algunos con vida, otros sin vida. Pero todas Hostia, nacen. muy importante. Todas nacen, Ya. ¿no? Todas tienen un día de nacimiento, ¿sí? Entonces, traerlo al consciente de que esto pasó. Hay libros, hay cuentos, hay rituales, puedes escribirle, puedes ya hablarle a ese bebé que ahora está ocupando ese lugar, porque dicen, ¿no? Que los bebés saben que ahí antes hubo otra vida. Oh. Porque me gusta, mira, quiero contarte que cuando estamos embarazadas, nuestro bebé es la suma de dos genéticas, ¿vale? Una femenina, una masculina. Esas células de bebé, las células del bebé recorren nuestro cuerpo, ¿sí? El ADN fetal, que a veces nos hacen pruebas para extraer ese ADN para tener cierta información. Vale, esas células se quedan en ciertos lugares de nuestro cuerpo, especialmente el cerebro y el corazón, ¿sí? Joder. Esto se ha visto que estas células, que se llaman estos microquimerismos, estas células de bebés, ¿sí? Ya están en el cerebro y en el corazón, incluso cuando estás embarazada de 2 meses. Entonces, esta parte, aunque tú pierdas tu bebé después, esas células siempre formarán parte de ti. Qué bonito. Entonces, cuando Yo no ahí puedo me... llorar porque estoy en directo, pero si alguien quiere llorar en su casa, creo que merece parar el podcast un momento, echarle unas lágrimas por tus propios hijos. Si nacieron pero nunca pudiste hablar con ellos, digamos, o si nunca llegaron a vivir fuera, tanto por si no has pasado por esta experiencia, por esos bebés de todas esas papás y mamás que han vivido por podemos conectarnos todos en el día de Samaín hoy, vivir esta experiencia y, joder, reconocerla que viven en nuestro corazón, en nuestro Literalmente, cerebro. tus hijos siempre estarán en tu corazón. Es así, ¿no? Y en tu caso, parte del ADN de tu hijo es el ADN de su papá. También Sí, está en este tu caso. corazón, ¿no? Claro, muy bonito, Sí. muy bonito. Yo en mi caso aprovecho un momento, yo en el caso de la muerte del papá de mi primer hijo, por más que sí que se murió, jamás me he sentido desconectada, ¿no? Y eso, un punto que me gustaría, si alguna mami ha perdido un bebé o un papá, que intentase labrar esta conexión más allá de la muerte. Ayuda, apoya mucho. Es un hilo que uno siente que no se ha cortado. Creo que no vale la pena, vale la pena hacer duelo, luto, pero eso no debe romper el hilo. Claro. Para mí, no nombrar a un muerto resquebraja el hilo. Hoy es un día bonito para nombrarles. Esta es la parte, ¿no?, que decía antes, ¿cómo acompañamos esto? Yo no soy terapeuta ni soy psicóloga, evidentemente hay abordajes que precisan, ¿no?, de este lugar,
pero sí que también siento que todas las personas que estamos alrededor podemos poner amor en esa situación, que a veces se trata de que dar el espacio para hablar y a veces no se trata de hablar, hay muchas cosas que se pueden hacer sin palabras. En un posparto, por ejemplo, ¿no? Hemos hablado de la logística, hemos hablado de la parte emocional, pero la parte emocional tiene también esos dos cajoncitos. Uno es la mamá, ¿no? Que vive ese posparto en duelo, por lo que sea, por un bebé, por un bebé que no tiene en brazos, por una pareja, por un abuelo, por lo que ella sienta que le mueve ese duelo, que ahí como adultas tenemos que ser responsables de nuestro proceso. Si lo traemos a la conciencia, será más fácil y a la vez, a veces, más intenso y doloroso. Y eso implica que a veces, por eso hay mujeres que necesitamos esta desconexión, esta polarización. Es demasiado para mí ahora mismo, ¿no? Entonces también hay que ser conscientes de los recursos que tengo. Pero el otro cajoncito es el bebé, es la criatura, ¿sí? Que también llega a la vida con un duelo, ¿sí? Yo, por ejemplo, siento que cuando un bebé llega con un duelo extra, digamos, ¿no? Que no es el duelo de nacer, de abandonar el útero, el medio acuoso, de tener la comida, ¿no? O sea, que también es como, ¡buah!, aterrizar en este planeta también a veces es como muy intenso, sino que ya vivimos bien en ese escenario. A mí me gusta mucho de esos pospartos mirar mucho, mucho a los bebés, darle mucho, mucho amor a los bebés. ¿Por qué? Porque para los bebés, la persona de vínculo inicial, que es su mamá, quizás no en todo momento puede estar disponible. ¿Me explico? Es decir, cuando una mamá está en un duelo muy intenso, en pleno posparto, esa mamá necesita en algunos momentos entregarse a ese duelo, ¿sí? Claro. Entonces quizás necesita conectar con la niña que es, con el dolor, con el llanto, con el aislamiento, lo que sea, ¿no? Lo que sea. Desde ese lugar, obviamente, es más fácil no tener que sostener un bebé. Joder, por supuesto. ¿Verdad? Bien, pues entonces Sí. para mí, un poco también el foco en acompañar un posparto es, vamos a ayudar, a acompañar, a estar ahí también para ese bebé, para que siempre tenga un referente. Muy Adulto, bonito. sea la mamá Porfa, o sea quien sea. Déjame decir algo muy importante. Mira, yo en este posparto que viví mientras con el nacimiento de mi hijo y la muerte de mi pareja, hubo un acompañante que se llama Sergio, que no sé si escuchará esto, pero si lo escucha, vamos, es un héroe total, que me acompañó, bueno, intentó ayudarme a llenar los huecos tan grandes que había en ese momento, ¿no? Como amigo, respetuoso, bueno, un crack. Total, que me acuerdo un día que yo estaba con mi hijo, pero claro, el dolor me iba a salir por los 4 costados, ¿no? Y digo, oye, uy, que no puedo estar con este bebé ahora mismo, que el bebé merece esa visibilidad, ¿no? Y entonces me acuerdo de decirle, Sergio, por favor, necesito llorar, necesito reventar. Y recuerdo, claro, dárselo, irme lejos, a gritar. Y bueno, porque tuve la posibilidad de crear ese espacio. Aliento mucho a mamis que estén viviendo por aquí, que tengan un Sergio o alguien a quien poder dejar el bebé y que el bebé mire, pues, si es el padre o su propia mami, la abuela, quien sea, ¿no? Y que se permitan ese espacio para el horror. Pero que el niño no lo viva como una proyección hacia... Es esto un poco, ¿no? Sí, al final, por ejemplo, hay preguntas que me hacen algunas familias con criaturas quizá un poquito más mayores, pero te lo comento porque al final es la misma situación. Que me dicen, ¿pueden venir al entierro de el abuelo, por ejemplo? ¿No? La criatura. Para mí la respuesta es, si va contigo, tú vas a poder sostener lo que le pase. Es decir, si tú, la muerte que has vivido, requiere que tú, por momentos, tengas que entregarte a ese dolor y no vas a ser la adulta que tu hijo o hija necesita, tu hijo o hija necesita otro referente. Si tú vas a ir a un entierro en el que tú vas a poder mantenerte porque hay una distancia o porque ya estás más entera, tu hijo o hija puede ir contigo. O sea, al final, y esto los niños no tienen esta idea del bien y el mal como tenemos los adultos, ¿no? Para ellos no es que sea una emoción mala o buena, para ellos es mi referente está presente o no. Es igual que el referente está triste, esté contenta, esté enrabiada, pero mi referente está para mí.
Y hay emociones que depende de la intensidad con las que vivamos, con la que las vivamos, no nos permite estar presentes para una criatura, ¿sí? ¿Esto quiere decir que no las tenga Sí. que vivir? No, porque hay muchas mamás en duelo embarazadas que también se plantean esta situación, ¿no? De decir, claro, es que yo le estoy traspasando a mi bebé, ¿no? Esta tristeza, este dolor. Sí, por supuesto, pero es que forma parte de la vida que se lo traspase. No es un Bueno, tal vez inconveniente. ahí, no sé, Ana, pero es muy duro ese momento porque dices, mierda, necesito vivir mi duelo, pero tengo un bebé dentro, ¿no? Ujú. Entonces tal vez, no sé, se me ocurre si sería interesante que una amiga o tu pareja o tu madre tocara la barriga en ese momento, sostuviera al bebé que está dentro un momento y tú pudieras lanzarte al dolor y decirle, mira, ahora te va a cuidar por un momento tal, hablar e intentar, pues no sé si sirven estas cosas realmente, pero un poco de coherencia seguro que ponen. Claro, yo siento que sí, sobre todo en cuanto la mamá esté tranquila. Yo siempre digo que la tranquilidad de una madre no tiene precio. Es igual, o sea, ¿qué hay que hacer para que una madre esté tranquila? Vamos a hacerlo, ¿sabes? Y si Sí, es sí. eso, pues que sea eso, ¿no? Solo decir que las criaturas cuando estamos embarazadas esperan vivir todo tipo de emociones. La otra cosa es Ujú, entrar en estados, digamos, ya con tendencia, ¿no? Es decir, cuando entras en una depresión ujú. o en neurodivergencias, ¿no? Esto es otro tema que hay que abordar desde otra perspectiva. Pero un duelo sano en el que pasas por momentos de tristeza, rabia, desborde, pero luego también hay paz, tranquilidad, conexión, agradecimiento, ¿no? Bueno, tú lo puedes Ujú, decir mejor ujú. que nadie, que puedes transitar todo eso. Las criaturas vienen a vivir todas esas sensaciones, ¿no? La otra cosa luego es el apego al sentimiento. Esto ya es una cosa adulta que las criaturas no viven, ¿no? Y sobre todo poner las cosas en su lugar, ¿sí? Por eso decía en el posparto, mamá en su lugar, papá en su lugar, si hay papá, bebé en su lugar. Y bebé merece estar siempre sostenido por alguien Ujú, ujú. que pueda estar allí para Ujú. decirle, sí, estoy aquí, está bien, lo que está pasando está bien, forma parte ahora, ¿no? De el Claro, llorar, el estar triste, el querer gritar, el tener rabia, el estar apática, ¿no? El no tener ganas de ir a la calle, ¿sí? claro. Ana, mira, a mí me encantaría estar mucho tiempo, pero para ir cerrando un poco, me gustaría expresar a la gente que nos escucha, que oye Samaín, que siente el dolor y tal, que la mejor recomendación que se le puede dar es que hoy o mañana, si les están viniendo muchos recuerdos de esta gente que no está, que se den su espacio y que si tienen responsabilidades como hijos, un trabajo, y sienten que hay tensión entre darse este espacio y atender las responsabilidades, pues que sí o sí se den este espacio, sobre todo hoy, mañana y pasado, que hagan lo Mm. que sea para tener su propia hora, ¿no? ¿Qué Sí, recomendarías y tú en cuando esto? tienes hijos e hijas, integrarlos, integrarlos. No hace falta hacer algo muy, no sé cómo decirlo, ¿no? Muy serio. A lo mejor es, Mm. vamos a hacerlo con castañas, ¿no? Esta castaña es mamá, esta castaña es papá, esta castaña es el abuelo, ¿no? El abuelo ahora no está aquí, está, ¿no? Es decir, a lo mejor es ver Qué buena. fotos, a lo mejor es explicar alguna anécdota, a lo mejor es cocinar algo que le gustaba a esa persona, ¿no? Porque las criaturas son muy literales, son muy literales. Ellos no les sirve que les digas, está en el cielo. Ellos no entienden esta parte, ¿no? Ellos son de aquí, de la Sí. tierra, súper literales. Entonces, ¿cómo? ¿Que papá está en el cielo? ¿Pero cómo? ¿En una nube, en un pájaro? O sea, ¿no? O sea, sobre todo Sí, sí, especialmente sí. por debajo de los 3 años, ¿no? A partir de ahí podemos empezar a elaborar un poquito más, pero cuando somos pequeños, en esta literalidad, no es tanto que la Ujú, criatura lo necesite, sino como que sienta que se normaliza y forma parte, ujú. ¿no? De alguna manera, en el ritual que cada familia, ya sabes que ritualizar no tiene que ser algo muy complejo, puede ser algo súper simple. Soplar las Ujú. velas o comer 12 uvas en fin de año es un ritual, para que me entiendas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues darle lugar en la manera que cada familia sienta. Mira, yo sí que quiero decir que parece que Samaín lo pintan pues con momias raras, brujas feas, sábanas con sangre. Creo que es un intento burdo que tiene la sociedad de hacernos decir, hey, hoy veo tu dolor. Hmm. Pero se hace muy feo. Este dolor está pintado de feo y de asqueroso. Y me sabe De un poco terror mal. también, ¿verdad? De terror. Claro que causa terror recordar a un hijo que ha fallecido,
pero se puede vivir en estos días como gran conexión con ese ser. Y me da pena, y no sé si otras palabras, la propaganda horrorosa que se hace con Samaín, cuando, vale, sí, es oscuridad, pero no pintada de cabeza cortada dentro de una salchicha llena de sangre, ¿sabes? O sea, estaría guay que rompamos personalmente cada uno con este tipo de conexión. Y no sé, Ana, si tú quieres cerrar de alguna forma Sí, yo tenía una o pregunta para ti, que quizás alarguemos unos minutitos más, pero es súper no pasa importante, nada. Raquel. A mí me gustaría también saber si, especialmente en el caso de estas criaturas que nacen sin vida, ¿no? O que están poquito tiempo en la Tierra, si se puede hacer una carta natal de estos bebés. Vale, sí, me parece muy interesante. Mi respuesta es sí, totalmente. Incluso de estos bebés o de, por ejemplo, si el abuelo muere en el posparto o la pareja o quien sea, eh, eh, hacer la carta natal de una persona que ha muerto, después de los años te vuelve a conectar con esa persona, ¿m? De alguna forma. Entonces, si es un bebé, un pequeñajo que solo estuvo vivo dentro del útero de la mami Ujú. unos meses o unos días, unas semanas, a mí me parece muy bonito hacer la carta natal y hacerla con un dibujo también que quede en la casa. Muchas veces no encontramos la forma de visibilizar al bebé. Qué ¿Eh? buena No idea. sabemos si coger un trocito de su sangre y ponerlo en un cuadro, sería lindo, pero a veces eso nos es demasiado duro, a veces hacemos una escultura, pero su carta natal es que representa bastante al bebé. Y aunque no le... A mí me gusta ponerle nombre a estos bebés, ¿no? Pero si no lo has hecho, tal vez su nombre puede ser Sole Tauro con ascendente cáncer, me invento, ¿sí? Porque es un nombre, de alguna forma es su vocación. Todos los bebés, cuando no nacen, ellos no nacen y tienen vida, pero anda que no dejan mensajes, vivencias y de todo, ¿no? Tienen una vocación. No Mm, tuvieron una vida fuera del útero, pero sí una vocación, que es una función. La vocación es nuestra función. Algunos lo desarrollamos con 100 años de vida y otros la desarrollan, pues así, llegando y muriendo, y es su vocación, y es su vibración. Entonces la carta natal sí es bonito de hacer, sí es bonito pedirla con un dibujo. eh, si alguien quiere si alguien resuena y dice, ah, yo quiero eso, yo no lo hago, pero nuestra compi Belén, la ilustradora de la escuela, seguro que si alguien se lo propone, lo hace con todo el gusto del mundo. Eh, Esto o lo hace la mamá misma. Anda que no es bonito mm. que la madre pueda hacerlo, dibujar la carta natal de este bebé o de este abuelo o de esta pareja que ya no está. Y sí se puede, y se puede obtener información. Sí, yo creo que un buen astrólogo o astróloga te lo pintaría de una forma tan dulce que te conectaría con el niño. Al final los astrólogos tenemos este don, ¿no? De conectar informaciones sutiles. Claro, de Eh, conectar cielo y tierra, ¿no? También. mm, no veo nada interesante hacer esto pensando ¿por qué murió? Porque la pregunta ¿por qué murió? Es muy lastrante y no y lleva la culpa. Y no, para mí es algo a lo que hay que renunciar. Hay que renunciar al por qué y hay que activar el cómo me conecto con este ser, más allá de lo que haya pasado, ¿no? Y, y mira, yo creo que está bien cerrar aquí. Me hubiera encantado también hacer la pregunta para ti, Ana, de qué pasa con esas madres que se encuentran con un duelo súper inesperado, que es que el compañero o compañera que te iba a acompañar se fuga, no está y se Ujú. va muriendo en vida. Porque no se muere porque no la palma, pero, pero se muere porque de repente desactiva sus funciones de paternidad o maternidad, o la abuela no es abuela. Entonces, bueno, yo si te invito a Ujú. otro día hacer otro, si Venga, la gente le gusta, es decir, que haga la gente llegar comentarios sobre si esto les gustaría o sobre otros temas que les susciten nuestra charla, si quieren invitarnos a hacer un nuevo podcast sobre algo, de qué podría ser, etcétera. Yo te los hago llegar a ti, tú me los haces llegar a mí. genial, Raquel. Un placer siempre charlar. Querida, bueno, mil gracias a los oyentes, mucho respeto porque esta conversación seguro ha abierto en el Mm. corazón de la gente historias y gracias porque la gente las abra, ¿no? Y, Y sí, y estamos bendito sea aquí este también día. por sostener también, ¿no? Para sostener que nos escriban, que hagamos también red y tribu, ¿no? En este momento de portal.
Bueno, gracias a nuestros ancestros también, que están presentes Exacto. seguro en esta conversación y a ese otro lado que hoy, fíjate, es que nos lleva a estas conversaciones, sí o sí. Ujú. Gracias, Ana. Un Súper. besiño. Gracias, Raquel.